si Nuestra Señora merece ser venerada o inclusive si Jesús es Dios. Es algo que nos preguntan los protestantes, nos lo cuestionan y es algo que hoy vamos a ver. Vamos a hablar de Nuestra Señora y como no puede ser de otra manera, de Nuestra Señora y de nuestro Señor en estas cápsulas apologéticas que vamos a tener aquí en el Padre Pío con don Jesús Hurones. Nos encontramos de nuevo con el señor Jesús Hurones aquí en nuestro canal. Habíamos ya tenido otras cápsulas, además de la entrevista de él con su esposa, la señora Yasmín, y lo tenemos de nuevo con nosotros. Don Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, ya de vuelta a vacaciones, ya empezando un nuevo curso y con mucha alegría y con muchos ánimos. Maravilloso. Yo le agradezco mucho que nos acompañe y que estemos aquí nuevamente. Las dudas siempre están. Inclusive a veces no son dudas, obviamente entre los católicos, sino la forma de responder a aquellos que dudan de ciertas cosas. Entonces, don Jesús, vamos a entrar en materia con esta primera cápsula apologética y es hablando de Nuestra Señora. Y de Nuestra Señora, vamos a decirlo así, yo siempre me coloco como el abogado del diablo, y es, Nuestra Señora fue una gran mujer, Nuestra Señora, la Virgen María o simplemente María, como dicen los protestantes, es una gran mujer digna de imitar, tiene muchos dones, sin embargo, no para llegar al extremo que llegan los católicos con su veneración. ¿Qué respondemos? Bueno, en primer lugar, hay que tener muy claro que no es lo mismo adorar que venerar, ¿vale? En el mundo protestante muchas veces se confunde estos dos términos, creen que son sinónimos y no lo son sinónimos. El culto de lo que llamamos adorar, que viene a equivaler o a representar el culto de la tría, es reconocer a un ser como creador supremo, como Señor de todo lo creado, como Salvador, como Dios, ¿no? Entonces, ese culto que nosotros damos de adoración es un culto que damos exclusivamente a Dios, en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, reciben una misma adoración y gloria. Ahora bien, María no es una diosa, no se le da un culto de adoración. Nosotros los católicos no confundimos a María con una diosa. María es una persona humana, no es persona divina, es una persona humana como tú, como yo, pero que ha tenido un papel fundamental en la historia de la humanidad, porque ella fue elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Ella ya desde el Génesis 3:15, allí cuando el Señor le dice a Adán y Eva, enemistad pondré entre ti y la serpiente. Allí está pensando ya en Jesús, evidentemente, que va a tener que venir en carne, y en María, que es el lugar o el primer sagrario donde el Verbo Divino se hace carne. Entonces, solamente por haber sido elegida por Dios, ya tiene una posición especial. Ahora, ¿en qué nos basamos los católicos para venerar a María? Bueno, la veneración, que no lo he dicho antes, es reconocer a una persona como digna de imitación, digna de honor, digna de alabanza, porque ha vivido en plenitud el Evangelio de Cristo. Ha practicado todas las virtudes cristianas. El culto que los católicos damos a María se conoce como hiperdulia o dulia en grado máximo, porque ella está por encima del resto de los santos. Evidentemente está por debajo de Dios. Pero como ella fue sin pecado concebida y tuvo la plenitud de gracia, pues ocupa una posición especial con respecto a otros santos. A los santos el culto que le damos es un culto simplemente de dulia.
Entonces, nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos que se puede dar honor a las personas, por ejemplo, a los emperadores, en 1 Pedro 2:17, a las autoridades, en Romanos 13, del 6 al 7, a los padres y madres, en Efesios 6:2, a las viudas, en 1 Timoteo 5:3, los ancianos, predicadores y maestros, 1 Timoteo 5:17, a los santos del cielo, los profetas y los héroes del Antiguo Testamento, Colosenses 3:18, Mateo 22:30, Hebreos 11. Entonces, si la Escritura enseña que a todos estos grupos de personas nosotros podemos honrarlas y alabarlas, pues por sus logros y por su santidad de vida, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con María? Ella, sin lugar a duda, está por encima de todos ellos. Recordemos lo que dijo Santa Isabel, si las hubiera dicho el Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. Pues aquí el Espíritu Santo está llamando a María, bendita tú entre las mujeres, para darnos a entender que tiene una posición preeminente y especial entre todos los santos que van a existir. Es la única persona llamada bendita entre las mujeres, posición de privilegio sobre las demás criaturas humanas. Posición ganada por haber sido la madre del Señor, Lucas 1:43, haber sido elegida por Dios, Lucas 1:42, y haber sido llena de gracia, Lucas 1:28. Ser aquella mujer que Dios predestinó para vencer a Satanás junto con su hijo, Génesis 3:15. También nos dice San Lucas, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:48. Esto es una orden. María ordena que debemos llamarla bienaventurada. Solamente los católicos cumplimos con este versículo. Llamar bienaventurada a María es llamarla feliz, llamarla santa. Bienaventurada y santa son sinónimos. El versículo 49 aclara el motivo de por qué ella es santa. El poderoso ha hecho maravillas en mí. Estas maravillas la colocan en un lugar especial en el plan de Dios y es por eso que debemos recordarla como bienaventurada, por su fe, por su amor, por su entrega y por cooperar al traer al mundo al Verbo encarnado. Juan 1:14. Como hemos dicho antes, la palabra bienaventurada significa bendecida o que disfruta de los beneficios o privilegios que vienen de Dios, es decir, santa. Luego entonces el texto indica que debemos ver a María como aquella que es bendita por Dios, aquella que en la que Dios puso sus privilegios para poder ser la madre de su Hijo. Si nos fijamos en un detalle, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto es cierto, la propia Escritura nos mostrará que sí. Si luego nos vamos a Lucas 11:27, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta mujer llamará bienaventurada a la Virgen María 30 años después de que ella misma lo profetizara. Luego la profecía de Lucas 1:48 se cumplió y con ella posteriormente todos los cristianos han venido realizando lo mismo, reconocerla como bendita, bienaventurada, honrada y venerada como se merece aquella que dio luz a Dios. Posteriormente podemos encontrar en el siglo II y siglo III que ya empiezan los cristianos a orar y alabar a la Virgen María. Tenemos la oración bajo tu amparo, conocida como Subtum Praesidium, que es del siglo III después de Cristo, que dice así, bajo vuestra protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras súplicas y nuestras necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Entonces ya vemos cómo ya en el siglo III estaban venerando a María y le estaban reconociendo, ¿no?, como Virgen gloriosa y bendita, ¿no? Y los cristianos querían acogerse a su protección, a su amparo, ¿no? Entonces esto es una prueba clara de que ya se está cumpliendo generación tras generación lo que dijo María. Todas las generaciones me llamarán bendita,
bienaventurada, santa. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.